Bien, hemos empezado a leer el pasaje del capítulo 6 de Juan y se recomienda leer Marcos 6 del 30 al 44, que es lo que acabamos de leer, en donde la idea ahora es que tengamos un poco más de contexto, ya que hay algunos pequeños vacíos que nos deja Juan. Entonces, lo bueno es que lo complementan los otros evangelios, que muy probablemente la idea de Juan es como lo que hemos venido diciendo, que el apóstol conocía los otros evangelios, entonces por eso no iba a hablar lo que ya habían dicho los otros evangelistas. Entonces, siempre es este apoyo tácito a los otros evangelios. Y como vemos en Marcos, capítulo 6, versículo 31, son palabras de Jesús que Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La idea de lo que ahora vamos a ver es porque estaban cansados Jesús y sus discípulos, aunque Jesús en realidad pues obviamente está hablándole a sus discípulos o de sus discípulos que están cansados, pero de seguro también Jesús lo estaba. Ahora, esa parte no la vimos, pero sí la señalo, si se dan cuenta, en el pasaje del capítulo 6 de Marcos, antes de este pasaje de la alimentación milagrosa está la muerte de Juan el Bautista. Entonces, y de hecho así empieza el pasaje de la alimentación milagrosa. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, versículo 30, estoy leyendo capítulo 6, versículo 30, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Claro, no solamente es la alimentación milagrosa, no solamente es la muerte de Juan el Bautista, sino la misión de los 12 discípulos. Si pasan la página, y siempre en el capítulo 6 de Marcos está la misión de los 12 discípulos. Entonces, fue un tiempo de mucho ajetreo. Esto no lo señala el apóstol Juan básicamente para nada. Veamos el principio de este pasaje que dice, ahora vamos a Juan capítulo 6. Versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. No nos dice cuál fue la razón, no nos dice un porqué, no nos da ningún contexto, simplemente que fue al otro lado del mar de Galilea, ¿verdad? Que acuérdense que es un lago, en realidad no es que sea un mar, sino que es un lago, y fue al otro lado. Y más que nada alejándose del trabajo, apartándose del trabajo. Aquí Juan no nos da ningún contexto y le seguía gran multitud. Vean, versículo 2. Versículo 2 del capítulo 6. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. No tenemos ningún contexto. Por eso el contexto lo tenemos que completar con lo que dicen los otros evangelistas. Lo que nos dicen los otros evangelistas es que, en primer lugar, Juan había muerto. Buenos días. Juan el Bautista muere y lo otro es que los 12 regresaron de la misión. Que aquí en estos pasajes lo vamos a ir saltando mucho más rápido, solamente vamos a ir señalando algunas cosas, porque en realidad lo que quiero es ir dando el contexto. Este es el contexto que nos da el apóstol Juan. Después vendrá el gran discurso del Señor Jesús. Entonces, el contexto del discurso que viene, que toma la mayoría del capítulo 6, es muy importante y el contexto es lo que estamos viendo. Es decir, nos estamos situando, nos estamos ubicando y es lo que debemos hacer también con cada milagro. Ya lo hemos visto, lo vimos la vez pasada en el capítulo 5 con el paralítico de Betesda y que tenía su significado y tenía su porqué. Esta va a ser la misma historia. La situación del discurso de Jesús más adelante será la alimentación de los 5,000. Bueno, algo que no había señalado es que Jesús regresa a Galilea. Jesús regresa a Galilea y sucedieron varias cosas, entre ellas la que nos explican los otros evangelistas. Recordemos que en el capítulo 5 la idea era que estaba en una festividad, por eso es que va a Jerusalén y es ahí donde se encuentra con el paralítico y todo lo que vimos todas las semanas anteriores. Aquí Jesús regresa a Galilea, dense cuenta que aquí va rápido
el texto, la narración va bastante rápida, en aquello que se concentra Juan es porque nos está señalando cosas importantes. ¿Por qué Juan indica que es tiempo de la Pascua? La verdad no sabría decirlo. Entonces subió Jesús a un monte, ahí nos quedamos en la lectura, Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y el versículo 4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Más o menos solo sabemos que es entre marzo y abril, recordemos, así como tenemos todavía el tiempo de la Pascua. Más o menos ese era el tiempo. Si Juan estaba señalando algo de Juan el Bautista, no lo sé, no sabría decirlo, pero sí son los otros evangelistas, más específicamente Marcos, quien nos señala que Juan había ya muerto. Es en ese tiempo, es entre estos eventos que se da la situación de la alimentación milagrosa. Y entonces, ¿qué pasa con Jesús y sus discípulos? ¿Qué sucede? Vemos que regresan de la misión los 12 y también le dan noticias a Jesús de que Juan había muerto, le habían quitado la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué piensan ustedes? Es decir, ¿cómo se imaginan esa situación? Versículo 31 del capítulo 6 de Marcos, les recomiendo, pues obviamente esto nos completa el contexto. Venid vosotros, estas son palabras de Jesús, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. No sé si esa será la razón de por qué señala Juan que era la Pascua, pero llama la atención de que siempre, hasta ahorita, siempre que Juan decía, el apóstol Juan decía, hay una fiesta de los judíos, Jesús bajaba a Jerusalén. Siempre pasaba eso, excepto ahora. Hasta ahora nos damos cuenta que hay un no, que hay mejor, vamos a un lugar desierto. ¿Qué nos dice eso? Soy igual, solamente podemos especular, solamente podemos considerar, tal vez sí, el Señor ahorita no quería entrar en conflictos, de todas maneras ya venía de la situación del capítulo 5, pero tomen en cuenta que, y esto también se lo señalo, no es un evento, inmediatamente pasó otro, a no ser que los evangelistas lo muestren, lo indiquen, pero hay que ver esto, darnos cuenta que entre el capítulo 5 hubo varios eventos, esto es lo que quiero señalar también, hubo varios eventos que tuvieron influencia, aunque Juan no nos lo indica. Pero llama la atención de por qué indica Juan la Pascua cuando no tiene nada que ver y él se quedó en Galilea. Es extraño, es casi que la primera vez que pasa eso. Podría ser también la persecución se estaba poniendo cada vez más terrible contra Jesús y seguirá cada vez peor. Y al considerar, bueno, Juan el Bautista ya no está, entonces mejor me voy a apartar. Entonces todas estas situaciones es bien interesante, démonos cuenta que están muchas veces si completamos la información con los otros evangelios. Entonces yo siempre les recomiendo, teniendo los 4 evangelios, y ahí en sus mismas Biblias, yo tengo aquí en mi Biblia, ahí están siempre las concordancias, siempre las referencias. Este pasaje está en otro pasaje de los otros evangelios. Vamos a leer todos esos lugares siempre que ustedes estén en sus lecturas bíblicas. Vale la pena porque no saben si pueden enriquecer el texto, si pueden enriquecer el conocimiento, y de todas maneras es ahí también donde el Señor nos bendice. Entonces, el punto con esto es hasta donde sabemos, no sabemos si Jesús estaba netamente triste, no sabemos si Jesús estaba completamente deprimido o si cada vez era peor y peor la persecución a tal grado que Jesús en esta Pascua, tomen en cuenta, hay 3 fiestas importantísimas de los judíos y bien podríamos decir la más importante es la Pascua. Esa es la más importante. Entonces, que Jesús no dedicara su tiempo para bajar a Jerusalén, como lo hacía, llama la atención. ¿Y por qué llama la atención? De hecho, más adelante, si no estoy mal, es en el capítulo 7, donde otra vez se señala otra fiesta.
Estos puntos también son importantes a comprender en el Evangelio de Juan. Vean que ya vimos varias veces cuando purifica el templo, el capítulo 5 lo vimos y así. ¿Qué sucede? Que Jesús bajaba mucho a las fiestas. El contexto del Evangelio de Juan tiene que ver mucho con las fiestas santas que Dios había dejado. Tomen en cuenta eso, es bien interesante. A modo de división que hace el evangelista, es muy interesante, muy peculiar, pero también muy enriquecedor y muy valioso. Entonces, era la Pascua judía, pero Jesús no va. En el capítulo 7 viene la fiesta de los tabernáculos y ahí sí Jesús va, solamente que va a escondidas. No vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso cuando veamos el capítulo 7. Entonces, fueron a descansar. Jesús estaba cansado y seguro ciertamente sus discípulos estaban cansados porque Jesús lo señala. Ahora no sabemos la mente de Jesús, o sea, no le expone, estoy triste, estoy mal, no, simplemente él estaba cansado. El trabajo para los discípulos en ese momento es que fueron enviados por el Señor Jesús para que fueran a predicar, a enseñar, a hacer milagros, y ahí estaba el poder del Señor con ellos. Pero ¿qué pasa? Que el Señor no estaba con ellos, ellos no estaban con el Señor en ese momento. Fue una misión nada más, una misión en donde el Señor les dice solamente vayan a estos lugares y recorran, hagan la obra y todo, pero yo no voy a estar ahí. El Señor ya los está empezando a entrenar, pero yo no voy a estar ahí. Lo interesante es que los discípulos regresan y regresan a estar con el Señor y el Señor reconoce que se habían cansado. Se habían cansado del trabajo, pero también en ese momento no habían tenido esa comunión, esa relación paternal, de maestro, de cuidador, de protector que tenía el Señor Jesucristo con ellos. Entonces este es el momento donde ellos regresan a esa relación. Quiero decir, en un sentido metafórico, es muy interesante que cuando nosotros servimos al Señor, nos estamos enfocando en la obra, en el trabajo, en lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que arreglar, lo que se tiene que mejorar, pero en ese momento no estamos teniendo ese tiempo de comunión, de unión con el Señor, de seguridad, de confianza con el Señor. Que nos dé fuerza, que nos dé paciencia y ánimo, y otra cosa es, voy a trabajar. Hay que tener siempre esta diferencia cuando nosotros hacemos las cosas. Es decir, hay muchos en las iglesias que ya han crecido, que ya han madurado, que ya se han desarrollado y por supuesto, vienen a la iglesia y ya su función en la iglesia es servir, trabajar, pero se les olvida que también tienen que dedicar tiempo a estar con el Señor, a su comunión con el Señor, a su cuidado con el Señor. No solamente puede ser y puede pasar de que ya mi oración es, Señor, cuida a tal hermana, Señor, ayuda a tal hermano, Señor, bendice aquí, Señor, haces... Sí, pero ¿cuánto tiempo le dedicas en tu oración a estar con Él nada más? Es decir, a hablar con Él. La oración no es pedir. Esa es una parte. Te pido aquí, te pido allá, te pido esto, te pido aquello. Esa es una parte, pero eso no es oración. Esa no es toda la oración. Toda la oración interviene estar con el Señor, meditar con Él, meditar en su presencia, estar acompañados. Y bien interesante lo que dice aquí el Señor, reponer fuerzas. La idea de reponer fuerzas en el desierto, ¿se puede reponer fuerzas en el desierto? Pues en el desierto no, la idea es estar con Él. Por eso les digo, el sentido metafórico es muy interesante. Porque ustedes estuvieron este tiempo sin mí. Estaban trabajando, estaban sirviendo y estaban cumpliendo lo que yo les estoy diciendo, pero están sin mí. Ahora necesitan un momento para descansar, necesitan un momento para estar conmigo. Cuando llegamos a necesitar un tiempo para estar con el Señor, para descansar, es porque ya hemos madurado. No todos los creyentes se mantienen cerca del Señor, ¿y eso por qué es? Porque todavía no ha madurado su relación con Él y todavía no han entendido su necesidad de Él. Tienen que entender, tienen que practicar, tienen que crecer en su necesidad de estar con el Señor. No solamente pedirle, por eso les digo, y por eso lo comento. Oración no es solo pedir. Haz esto, haz aquello, haz aquí, haz allá. No, ¿qué quieres tú de mí? Muéstrame, guíame,
ayúdame. De ahí vienen las respuestas del Señor. Porque entonces empezamos a leer, pero ya empezamos a leer con un objetivo. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi capacidad? ¿En qué quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que te honre? Que no se nos olvide eso. Y a veces se puede poner un poquito delicado esto, especialmente por mucho servicio. Señor, te pido por tal, Señor, te pido por qué, el Señor te pide... Sí, pero ¿cómo está usted? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su corazón? Señor, cambia aquí, Señor, cambia allá, cambia aquellos, cambia a los otros. No, cambie usted. Ese es lo primero. Esa es la primera parte y por eso es que viene con el Señor, para recibir ese descanso, ese reposo y también ese trato, ese cuidado. Todos debemos de tratar nuestras almas, nuestras mentes y nuestros corazones y lo debemos hacer en la presencia del Señor. Es decir, a nosotros nos sirve en ese sentido. En ese sentido es muy buen mensaje, muy buen tema de mensaje. Bien interesante, los discípulos estuvieron trabajando y estuvieron sirviendo, pero necesitan su tiempo de descansar. ¿Y descansar cómo? Es que tiene que irse a un desierto. No, es que no tiene que irse a un desierto. Lo que tiene que hacer es estar con el Señor. Por eso sí señalamos siempre su tiempo de estar con el Señor en secreto. Siempre tenga un lugar secreto para estar con el Señor. Un lugar apartado, un lugar a donde nadie llegue. Y aparte ese lugar y ese tiempo, y mejor si es todos los días, para estar con el Señor. Bueno. Eso es en cuanto a la oración, es bien interesante. ¿Por qué se van al desierto? Jesús y sus discípulos. Para que no los molestara nadie. Básicamente esa es la idea. Jesús ya tenía mucha fama, recordemos que estaba en el 2.º año y probablemente porque en el tiempo, si es la muerte de Juan el Bautista, probablemente estamos a mediados del 2.º año. Probablemente, porque pensando que fueron tal vez unos 6 meses que estuvo Juan el Bautista encerrado en la cárcel, probablemente. Recordemos cuál es el inicio del 2.º año. El inicio del 2.º año, según los otros evangelistas, nos lo indican claramente. Es el arresto de Juan el Bautista. El arresto de Juan el Bautista. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Juan el Bautista encerrado? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Probablemente unos 6 meses. Es simplemente un cálculo que se tiene elemental. Entonces, aquí estaríamos hablando que ya estamos a mediados del 2.º año de ministerio del Señor Jesús. Querían apartarse de la gente y quería estar Jesús solo con sus discípulos. Bien interesante eso también en el sentido metafórico que les menciono, en que Jesús también quiere estar a solas con nosotros. No solamente somos nosotros los que necesitamos estar a solas con Él, dedicarnos a Él, meditar con Él, tener una relación con Él, sino que además Él quiere tener una relación con nosotros, apartarse. Aquí no me estés hablando de la familia, no me estés hablando del dinero, no me estés hablando de los problemas, estemos juntos, eso es, de eso se trata. Y aprender a tener ese descanso y ese cuidado. Jesús les enseñó a sus discípulos a tener ese descanso y cuidado. Más adelante, por supuesto, es por medio del Espíritu Santo. Por eso les digo, es una forma metafórica, porque nosotros no podemos ir con Jesús a ningún lado. Y Él está en la gloria, nosotros no lo vamos a ver sino hasta que partamos de esta vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu Santo en oración. Y de eso, ese es un punto central en la oración. Punto central en la oración que Jesús nos quiere hacer descansar, reposar, que nos quiere dar aliento para seguir el trabajo, para seguir la misión. No se trata de terminar la misión o ya no seguir la misión, sino de darnos fuerza y energía para seguir en la misión. Y sí, mencionaba la hermana la cuestión de muchos pastores, eso es muy común, en donde muchos pastores se mantienen el trabajo, que simplemente decae. Muchos han perdido la vida, por cierto, obviamente, porque la tensión es demasiado grave, porque el esfuerzo es demasiado grave, se cargan de los problemas de todos los hermanos, se los cargan encima y por supuesto tienen un mal corazón o alguna cuestión así, algún problema, solamente toleran unos cuantos años. Sucede, si pasa, también el trabajo en el Señor no solamente es grande y uno quiere cumplirlo, sino que también el servidor pues se enamora de Cristo, se enamora de la obra, se enamora del trabajo.
En la misma palabra vemos este cuidado que el Señor hace, esta atención. Y servir al Señor no se trata de pasar toda la noche sirviendo, toda la noche orando, toda la noche desvelado, desvelada. No se trata de entregar todas las posesiones se las voy a dar a los pobres. Bueno, si se las quiere dar a los pobres, pero no va a quitar la pobreza, no importa qué haga. Tal vez es cierto, por medio del Espíritu Santo tenemos grandes deseos y grandes intenciones y qué bueno tenerlas, pero eso quiere decir que tenemos que hacerlo, tenemos que desvivirnos, tenemos que servir al Señor hasta desvivirnos, pues no es la idea del Señor, no es el propósito del Señor. Sí tenemos tiempo, qué bueno, pero no se trata de eso. Hay obligaciones con la familia, con el trabajo, con nuestros cuerpos mismos, tenemos que atender. Así que no se trata que el servicio al Señor sea una excusa para desechar algo o despreciar alguna cosa. Hay quienes lo hacen, ya vemos a los religiosos, obviamente, ¿no? Los religiosos incluso desprecian la ropa normal, entonces se ponen sus hábitos, sus atuendos. Supuestamente la idea es porque así son más santos y ya sabemos que no es eso. Entonces el Señor es bien coherente, el Señor es fácil de entender, el Señor nos comprende, el Señor nos llama la atención, el Señor nos llama la atención a que tengamos cuidado de solo servir, ¿no? Hay que estar con el Señor, y con esto no quiero decir estar con otros cristianos, estar con otras personas o estar con otros pastores, es estar con el Señor. Por eso el sentido metafórico es muy interesante y me gusta aquí, es estar con el Señor. Acuérdese siempre de su tiempo de estar con el Señor. Entonces, cuando ellos se fueron al desierto, se apartaron al desierto, y esto obviamente lo hicieron a escondidas, ellos no salieron como que avisándole a la gente. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Bueno, nos da un poco más de contexto el pasaje de Marcos. Marcos 6, sí, exactamente, creo que el versículo 34. Bueno, versículo 13, en donde nos habla de la gente, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. O sea, tenemos que imaginarnos a la gente viendo a Jesús, aunque de plano Jesús hasta se ha de haber tapado un poco para ocultarse, pero le vieron, le reconocieron y empezaron a seguirle y fueron a pie. Es bien interesante esto, fueron a pie. Entonces los evangelistas están señalando la necesidad de la gente, la importancia de, ahí está Jesús, vamos a seguirle. Desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo Jesús? Acuérdense que se fueron al desierto para descansar, para estar solos, porque Jesús quería estar solo con sus discípulos. ¿Y qué hace Jesús? Final del 34, estamos en Marcos 6, versículo 34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bien, comenzó a enseñarles muchas cosas. Las intenciones de Jesús entonces las reconocemos, era el descanso, aunque el evangelista nos indica que Juan había muerto y le llevaron la noticia a Jesús. No sabemos si estaba triste, no se indica, ningún evangelio lo indica, muy probablemente sí. Pero Jesús entonces, ya al estar en el desierto y ver a la multitud, ¿qué hace? ¿Qué hace con la multitud? Empieza a enseñarles. Entonces es donde viene el pasaje de Juan. Vamos a Juan. Estamos en Juan 6. Y es en donde le pregunta a Felipe, versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, hay algo bien importante aquí a tomar en cuenta con respecto a los discípulos. Bueno, se los recomiendo, se los señalo, vamos a ver qué piensan. Versículo 7 dice, estamos Juan 6:7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiese un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más
¿Qué es esto para tantos? Digamos, en cuanto a la cuestión de moneda, ahondemos más en eso, el versículo 7 dice 200 denarios de pan. Si no estoy mal, el denario es una moneda romana, el dracma es moneda griega, y básicamente valían lo mismo. Dracma y denario, básicamente valían lo mismo. ¿Y qué era un dracma o un denario? Imagínense que un denario era lo que ganaba, o un dracma, también en las ilustraciones de Jesús aparece, un dracma era lo que ganaba un jornalero en el día. Entonces era el sueldo de un día de un jornalero. Entonces aquí casi menciona Felipe, casi el sueldo de todo el año. Poco más, ¿no? O sea, poco más de la mitad, quiero decir. Porque dice 200 denarios, entonces harían falta para darle de comer a toda esta multitud. ¿Verdad? Les estoy hablando en cuanto a la conversión de monedas, que todo esto tiene que ver con la ilustración del contexto del mensaje de Jesús. Ahora sí, vemos a Felipe, vemos a Andrés. La pregunta que le hace Jesús a Felipe, ¿qué opina? La multitud fue a pie a buscar a Jesús. Es parte de la dificultad o el principio de la dificultad, pero no es la más fuerte, la que estaría señalando yo. ¿Cuál será entonces la mayor dificultad? Ellos estaban buscando a Jesús. ¿Jesús lo recibe? ¿Era una multitud que estaba en el desierto? ¿Y qué hace Jesús? Exacto. Por eso el contexto de Marcos es bien interesante, porque la gente vio a Jesús y le reconocieron. ¡Vamos! O sea, si mucho cerraron la puerta de su casa y ya estuvo. Y se corría la voz, entonces ya siendo una multitud, ¿ustedes a dónde van? Vamos a ver a Jesús, se hace milagros, vamos. Bueno, vamos todos. Y ya. Por eso pongo la dificultad. Es una dificultad, ¿por qué? Porque es una gran multitud, o sea, estamos hablando de unos, 5,000 varones, dice ahí, es lo que contaron. Aparte, no sabemos si exactamente cuánta gente más llegó, no sabemos eso. Pero se fueron así buscando al Señor Jesús nada más. Imagínense el sueldo de medio año de una persona es lo que haría falta. Ustedes pueden hacer la conversión si nosotros pensamos en el sueldo mínimo, ¿no? Y es más de medio año, porque son 200. Es lo que haría falta. Entonces, ¿qué hace Jesús? Y esa es la verdadera dificultad. Cuando viene la multitud, ¿qué hace Jesús? Lo que señala la hermana. Cuando ve a la multitud, y va a enseñarles. Esta es la parte central, debería haberlo puesto en el centro del pizarrón. Yo solo se lo señalo porque es la parte más importante, pero como ya no nos da espacio, entonces queda allá. ¿Cuánto tiempo se tardó Jesús enseñándoles a la multitud? ¿Se imagina? ¿20 minutos? Así como los mensajes. Pensemos 6 a 8 horas. Bien, ahora, Jesús, estamos viendo todo ese tiempo que está enseñando. Yo creo que ahorita ustedes se imaginaron al Señor Jesús recorriendo toda esta gran multitud, enseñándoles, hablándoles, y qué maravilloso es, y toda la gente atenta y todo lo demás. Ahora pensemos en los discípulos, porque la prueba es para los discípulos. Sí, los discípulos estaban oyendo a Jesús también, qué agradable y todo, pero ellos empezaron a tomar en cuenta otra cosa. Señor, ¿por qué no solo una hora? Y así que van a comer. Señor, ¿Ya vas a terminar, Señor? La gente tiene que ir a comer. Esa es la dificultad. Ahí es donde se va gestando la dificultad. En donde los discípulos, que también recordemos de dónde venían los discípulos. De estar en misión, de estar trabajando, sirviendo al Señor, viendo las maravillas que se hacían en nombre del Señor Jesucristo. Y ahora empieza la prueba. ¿Cómo veían ellos a Jesús?
Jesús estaba tranquilo. Jesús estaba normal. Ellos veían cómo pasaba el sol, cómo se iba ya quitando el calorcito, ya empezar el frío. Señor, muchas veces el Señor espera. La necesidad ya está, desde el momento que llegó la multitud ya estaba la necesidad. Pero el Señor dejó que la necesidad empeorara, la dificultad. Que se hiciera más grande, que se hiciera más difícil, que se hiciera más complicada. Yo me imagino a alguno de sus discípulos diciéndole, ya Señor, ya. Como que llamándole la atención a Jesús. Y aquí es donde viene también la diferencia, porque vamos a ver el versículo 6 del capítulo 6 de Juan. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús intencionalmente no les decía a sus discípulos, y Jesús desde el principio viene la multitud, bueno, les voy a empezar a predicar, ustedes no se preocupen, ahí voy a multiplicar comida. No se habían preocupado. Intencionalmente Jesús los deja que se preocupen. Pero él ya sabía lo que iba a hacer. Pero aquí Jesús los deja intencionalmente que se preocupen. Nos está señalando a nosotros principios de fe, cosas que pasan con nosotros. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos algún problema, le queremos decir al Señor, Señor, ya. Señor, lo necesito ahorita. Señor, ¿qué va a pasar? Ayer teníamos la pena, mi mamá seguramente la tuvo, yo también la tuve. Teníamos la pena, de plano se iba a llenar, que aquí iba a estar lleno de agua. Fue una tormenta enorme la que cayó ayer en la noche. Creo que casi toda la noche. Entonces, bueno, queda en las manos del Señor, no podemos hacer nada. Y muchas veces el Señor es así. Muchas veces el Señor nos deja, nos lleva a ese límite, deja que la preocupación se haga más fuerte, deja que el problema se haga más fuerte, pero es bien importante, Él ya sabe lo que va a hacer. Él lo que está viendo es hasta dónde llega nuestra fe, hasta dónde está nuestra confianza. Muchas veces uno mira milagros y de ahí viene un problema y no tiene confianza. Son estas ilustraciones tan importantes que debemos tomar para nuestra vida cristiana, porque así es. Y el Señor nos trata igual. ¿Qué hace el Señor? Nos prueba. A veces espera, a veces no contesta, y porque nos está probando, y a veces es porque Él ya tiene la respuesta. Así es. No, yo quiero que sea ya, no, yo quiero que sea inmediato. No, simplemente no. El Señor se va a esperar. Aquí estamos viendo a Jesús enseñándole a la gente. Con eso se tardó bastante tiempo. De ahí vamos a ver cómo responde la gente. Ahorita no lo vamos a ver, ya no tenemos tiempo para eso. Pero es bien interesante todo esto, estos principios, vamos a aplicarlos. Vean, muchas veces la desesperación indica falta de fe. El desánimo indica falta de fe. La desconfianza indica falta de fe, muchas veces. Entonces el Señor quiere que ya dejemos eso. Que ya dejemos esas cosas y que aprendamos a confiar en Él. No le digamos qué es lo que tiene que hacer, sino que qué es lo que va a suceder. Él ya lo sabe, Él ya sabe cómo, Él ya sabe de qué manera. Vean que ya no vivimos en un tiempo de misión de antes. Las misiones de antes, así como Pablo, ve a tal lado, ve a tal otro. El Espíritu Santo le decía, aquí no, ve allá, aquí no, ve al otro lado, y así. Esto fue en el segundo viaje misionero. Vean ese cuidado que tiene el Espíritu Santo. Pero Pablo no sabía. Tal vez tenía miedo o no quería pasar a Europa, porque ahí es en donde el Espíritu Santo lo obliga a pasar a Europa, pero iban bajo el cuidado y bajo la mano de Dios, y era el Señor quien hacía la obra en él, y por eso es que él comía y seguía adelante. Ahora ya no, ahora eso ya no existe. Los misioneros tienen que tener hotel, tienen que tener transporte, tienen que tener un buen avión. Y demás cosas, ¿verdad? Y hablamos de misioneros, no digamos otros, ni siquiera los mencionemos, ¿no? Pero muchas veces, pues nosotros, vean, la vida cristiana se trata de andar por fe y se trata de caminar por fe.
Y ese caminar con fe significa casi literalmente voy a oscuras, voy a tientas, no sé qué va a pasar, pero yo voy a confiar en el Señor. Él es el que me va a decir cómo voy a salir mañana, Él es el que me va a decir cómo voy a salir hoy, Él es el que me va a decir cómo voy a salir este año. Pero voy a hacer las cosas que Él dice, eso sí, yo tengo que atender a lo que Él dice, por eso la enseñanza es bien importante. Jesús estaba preocupándose de la enseñanza, Jesús estaba preocupándose de la palabra. En primer lugar está la palabra, en primer lugar. Eso es bien importante, también hay que aplicar eso. La fe no es solamente un modismo sugestivo. Yo digo que Dios va a hacer y que Dios me va a sacar adelante. No, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Por eso, aquí lo vimos dos cosas. Tener una relación con Cristo, que no se nos olvide. Tres cosas, servir a Cristo. Otra, no se nos olvide. Y la enseñanza, que no se nos olvide eso. Recibir la enseñanza, bueno, no. Por eso me gusta tanto la palabra guardar. ¿Estoy guardando la enseñanza? Estoy guardándola significa guardar, memorizar, meditar, practicar. Eso es guardar la enseñanza. Eso es guardar la palabra. Yo no sé cómo el Señor va a hacer las cosas, pero yo estoy haciendo lo que Él me dice, estoy viviendo como Él quiere, estoy buscando las cosas que Él me indica y entonces yo por fe creo que el Señor va a hacer la obra en mi vida. Principios de fe elemental, muy importante. No se desanimen, no nos desanimemos. Muchas veces vemos una maravilla del Señor y al día siguiente viene un problema y ya estamos decaídos, ya estamos cansados, son pruebas. Y el Señor siempre nos va a empujar al límite, porque eso va a hacer nuestra fe más fuerte, mayor. Al Señor no le sirve darnos pruebas para que tengamos la fe de ahorita. El Señor lo que quiere es que nuestra fe vaya creciendo. Para eso tiene que estimular más nuestra fe. Ponernos en esas situaciones y momentos posiblemente desesperados, posiblemente terribles. Pero el Señor hará la obra si nos encomendamos a Él y si estamos cumpliendo su palabra y buscándole en todo.